puede escalar el conflicto fuera de la escuela. Segundo, porque no siempre esa idea de que cuando yo me arme de valor voy a poder vencer al agresor, más bien puedo terminar agravando la situación. Por supuesto que defenderse además no solo implica puño, defenderse implica también aprender a poner límites. Ahora, ¿qué hacer? Mira, en primer lugar yo creo que es clave escuchar al niño, creerle, es fundamental. En segundo lugar, no sobrecargar al niño con nuestras expectativas y presionarlo para que haga cosas para las que no está listo, porque muchas veces queremos que se defienda, pero el niño no se sabe defender y hay que enseñarle a defenderse. Y esto no implica meter al niño en una clase de karate, esto implica también a que el niño pueda tener confianza en sí mismo, porque una de las cosas con el acoso escolar es que alguien se burla de ti, pero por lo general esa burla hace llave con algo que a ti te incomoda de ti mismo, porque si a ti te dicen algo y tú no te sientes incómodo con eso, probablemente tú tienes mejores herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver dónde está ese punto de vulnerabilidad, hay que generar procesos de integración. Entonces, en primer lugar, escuchar al niño. En segundo lugar, no presionarlo. En tercero, identificar dónde pueden estar esos puntos a trabajar, que se pueden trabajar en terapia, que se pueden trabajar en el aula. Creo que es clave poner en conocimiento al colegio de lo que está sucediendo. Sin embargo, hay que asegurarnos de que existan garantías para que el niño no quede expuesto como el sapo, el delator, porque esto lo puede exponer a nuevas formas de violencia. Hay que hacer seguimiento a lo que está haciendo la escuela, porque si la escuela no toma medidas, el sistema de protección puede hacerlo. Y creo que es clave también en todo este proceso buscar orientación. Muchas veces es necesario el acompañamiento psicológico. Ahí va. Abel, en el bloque anterior hablamos de un escenario ideal y es que tu hijo te cuente que está siendo víctima de acoso. Sí. Pero también debemos conversar sobre otra realidad. Cuando este niño que está siendo víctima de acoso no confía en los padres o no quiere prender alarmas porque tiene miedo que las consecuencias sean peores. Sí. Entonces te pregunto, ¿cuáles son esas señales que como padres tenemos que captar y que indican que nuestro hijo quizás es víctima? Mira, es excelente la pregunta que haces porque muchos niños no le cuentan a sus padres justo porque tienen miedo de cómo van a reaccionar. Y es que claro, si se cae un vaso, se rompe algo en la casa y yo sobre reacciono como padre, evidentemente que le estoy dando la señal al niño, aunque le diga que me cuente cualquier cosa que le suceda, de que no lo puede hablar conmigo porque yo me voy a estresar y el niño más bien tiene miedo y necesita ser contenido. Señales, por ejemplo, el niño siente mucha ansiedad al momento de ir a la escuela, resistencia a pararse en las mañanas, llora cuando lo vamos a dejar en el colegio, o incluso lo podemos ver, que esto pareciera una cosa paradójica, pero pasa muchísimo. Si tiene hermanitos, que es súper violento con los hermanitos y uno no entiende cómo un niño que está siendo agredido luego actúa de la misma manera. Bueno, porque la violencia genera eso, patrones que se repiten. Hay un marcador que a mí me parece muy importante ver y es que si el niño no quiere ir a ninguna cosa que tenga que ir con la escuela, esta es una señal clarísima de alerta, pero puede pasar que hay problemas en la escuela que no necesariamente son acoso escolar. Y voy a poner un ejemplo. En el fin de semana nos invitan a un cumpleaños, pero el niño al cumpleaños, donde van sus compañeros de la escuela, sí quiere ir, pero no quiere ir al colegio. Entonces ahí a lo mejor está pasando algo con un docente, está pasando algo más. Pero cuando un niño no quiere ir ni siquiera a eventos sociales o eventos que parecerían ser agradables, también es una señal de la que tenemos que estar pendiente. Cualquier cambio grueso en la forma de comer, porque deje o porque coma en exceso, en el dormir, porque pierda el sueño, pase mucho tiempo durmiendo, la presencia de pensamientos o comentarios sobre sí mismo negativos, yo no sirvo, yo no valgo, es que yo soy feo, es que yo soy bruto, en fin, cualquier cantidad de cosas como esta, que además no es lo que el niño escucha en casa, debe encender nuestras alarmas. Mucha ansiedad con el tema del teléfono, le vemos malestar frente a esto y reacciones como muy intensas, pueden ser algunos indicadores de que algo pudiera estar pasando. Tú mencionabas que como padres, si sabemos que nuestro hijo es víctima, pues tenemos que hablar con el colegio y también trabajar con el niño. Pero ¿en cuáles casos se recomienda, o si hay algún caso en el que se recomienda, sacar a este niño de ese colegio? Lo ideal sería que el colegio siempre tome acciones, pero hay ocasiones en las que los padres pierden confianza en la capacidad del colegio para gestionar la situación. En ese caso hay dos vías, ¿no? Por supuesto, si el colegio ha actuado por omisión o ha generado daños, puede acudir al sistema de protección y denunciar la situación. Pero por otro lado, puede que aunque el colegio luego haya activado algunos mecanismos, yo no me siento identificado con la forma de gestionar el proceso. Ahí se puede dar el cambio, pero hay que tener mucho cuidado porque yo puedo cambiar al niño de colegio, pero si yo no he trabajado las causas, lo que está detrás, cuáles son esos síntomas, cuáles son esos efectos, qué es lo que el niño
tiene como inseguridad sobre sí mismo e incomodidades que pueden estar formando parte de esta vulnerabilidad, cuando lo lleve a otro colegio tiene una altísima probabilidad de volver a ser víctima. Entonces es muy, muy importante que trabajemos, independientemente de si yo decido que el niño permanezca o no en la escuela, en lo que ha sucedido para evitar que se repita, porque he conocido de casos donde los padres, ante las primeras señales de acoso escolar, cambian al niño de escuela en automático y el niño vuelve a ser víctima en otro lugar y en otro lugar. Y no es que el niño esté generando que lo acosen, pero sí tiene una gran vulnerabilidad y en cualquier lugar donde hay relaciones humanas y relaciones de poder, y el niño va a ser más vulnerable. Entonces hay que trabajar con esa vulnerabilidad para que por sus propios medios pueda defenderse. ¿Cuáles son las secuelas que puede dejar el bullying en edades adultas? Mira, de todo tipo, podemos ver presencia de trastornos del estado de ánimo como ansiedad, depresión, puede esto incluso venir acompañado de riesgos suicidas, pueden aparecer trastornos de la conducta alimentaria, tanto anorexia como bulimia e incluso, por supuesto, obesidad, ¿no? Pueden aparecer, por supuesto, dificultades en el aprendizaje. Hay padres que no entienden por qué su hijo tiene un rendimiento tan malo en la escuela y resulta que es que nadie aprende bien con miedo. Entonces, un niño que sabe que cuando salga al recreo se va a enfrentar o al silencio y la exclusión o a los golpes y las burlas, definitivamente no está con toda su atención puesta en poder aprender. Niños que han sido víctimas de violencia pueden ser más propensos a ejercer la violencia en sus contextos, ¿no? Pueden ser padres más violentos, pueden ser parejas más violentas o personas que sufren, pues por supuesto, de altos niveles de ansiedad, dificultando todo esto una vida normal. Abel, ahora quiero que hablemos del agresor, porque el agresor siempre es visto como un villano y a veces se nos olvida que también estamos hablando de otro niño o de otro joven. Y esta conducta significa que quizás algo está pasando en casa de la persona que maltrata. Sin duda está pasando algo. ¿Qué pasa? Y esto es parte de la dificultad para muchas familias de reconocer si mi hijo es el que agrede y prefiero defenderlo, aunque realmente mi hijo pueda estar actuando de esta forma, porque implica reconocer que hay algo que está sucediendo. Ahora, ese algo puede tener que ver con situaciones terribles y no terribles. Puede ir desde que en casa hay violencia basada en género, hay violencia intrafamiliar, porque por ejemplo cuando yo le pego al niño y lo castigo físicamente, le estoy dando el mensaje clarísimo de que ante una diferencia, él puede ejercer la violencia con quien considere más débil, como un mecanismo válido. Y de repente yo considero que en casa no somos unos agresores, pero resulta que yo estoy criando a mi hijo con violencia. O puede que vea cómo el padre es violento conmigo o viceversa. Pueden haber distintos factores asociados a esto. Lo que sí es determinante es que el acoso escolar de ninguna manera sucede de forma espontánea. Los niños no se vuelven violentos ni son violentos por naturaleza. La violencia es un comportamiento aprendido. Ahora, habría que hacernos la gran pregunta.